no llegan solamente las instituciones, sino la gente, ¿no? que forma parte de las instituciones. Así que me parece que es eso lo que hay que resaltar y lo que hay que festejar hoy. Bueno, ya me presentaron, yo soy Vanessa, vengo a que compartamos esta tarde hablando de cosas que seguramente ustedes ya saben. La idea, en los congresos a veces uno deposita en los expositores esto de, bueno, a ver qué nuevo hay, y no, yo los invito a que entre todos pensemos que no siempre hay algo nuevo que viene de afuera. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestras unidades de cuidados intensivos, las hacemos con las cosas que tenemos, ¿no? Por eso está bueno conocer dónde cada uno de nosotros trabaja y qué elementos tiene, qué recursos materiales, humanos tenemos y qué hacemos con todo eso. Entonces no es que de repente tenemos muchas cosas que cambiar o que estamos haciendo las cosas mal, sino que alguien nos tiene que enseñar qué hacer bien, sino, a ver, estoy haciendo este trabajo con estos resultados, y muchas veces estas reuniones, ¿no?, entre colegas hace que nos reencaucemos en nuestro trabajo diario y mejoremos y llevemos una mejora a cada uno de los lugares donde están ustedes trabajando, y sin embargo nadie vino a decirles nada nuevo, ¿sí? Esa es un poquito la idea que yo les traigo. Hay mucho de lo que la licenciada acaba de hablar, que si bien yo lo había puesto en esta presentación, pero que lo vamos a pasar un poco más rápido porque no es la idea repetir. Ella explicó muchísimo sobre ventilación. Nosotros me parece que tenemos que hacer hincapié en lo que hacemos diariamente con nuestros recién nacidos, que son los cuidados de enfermería. Me parece que ahí podemos detenernos, y la idea es un poco que ustedes también, me parece que si nos permite la organización, interrumpan, me cuenten, a ver, bueno, tengo este problema y no sé cómo solucionarlo, y podemos quizás entre todos sacar un resultado y llevarlo, ¿no? Porque a veces el problema de uno es el problema del otro, que no sabía que lo tenía o pensaba que era el único que tenía este problema, y no era así. ¿Está bien? Así que un poco la idea es de hablar sobre ventilación invasiva, que es un poco siguiendo el tema anterior. Como ya les dije, la licenciada Claudia explicó muchísimo sobre volúmenes, sobre oxigenación en el recién nacido. Ella se centró en la alta frecuencia, que es una de las modalidades ventilatorias, pero yo empezaba esta disertación hablando de que el objetivo, que esto ya lo sabemos todos, por eso es que no voy a decir nada nuevo, porque esto ya lo sabemos desde cuando estudiábamos, el objetivo principal de la ventilación es mantener un intercambio gaseoso con la menor, y eso sí tenemos que tenerlo bien presente, con la menor lesión pulmonar. Creo que ese es el norte, ¿no?, hacia donde tenemos que ir. Conjuntamente con nuestros colegas médicos, la idea es terminar esta disertación entendiendo de que ventilar a un recién nacido no es el trabajo de una sola persona o las decisiones de una sola persona, sino que tenemos que trabajar en equipo. Creo que eso es lo que se tienen que llevar ustedes, ¿sí? Cuanto más esté involucrada enfermería en las decisiones, ¿sí?, junto con la interdisciplinaridad que tenemos con nuestros colegas médicos, con los kinesiólogos respiratorios, si tenemos la posibilidad de tenerlos en la unidad también, todo esto es en beneficio de lograr ese objetivo, que es a donde queremos llegar, ¿sí? Tratar de ventilar a los recién nacidos y que no lleguen a una lesión pulmonar, ¿sí? Que tengan poca repercusión hemodinámica. ¿Cuántas veces hicimos un ingreso de un recién nacido y ese recién nacido empezó a estar inestable, ¿sí?, a estar inestable hemodinámicamente, y nos costó muchísimo, o quizás hasta le costó la vida, porque nunca se pudo volver a recuperar o volver a estabilizar, ¿sí?, hemodinámicamente hablando?
solamente por haber ingresado en asistencia ventilatoria. Entonces, no es menor pensar en todas estas cosas antes. Si bien lo hacemos todos los días, porque todos los días tenemos un paciente ventilado, pero ¿cuántas veces nos detuvimos a pensar, ¿estamos haciendo bien esto? ¿Elegimos bien la modalidad respiratoria o lo estamos haciendo porque es el equipo que tenemos, porque es lo que sabemos hacer, porque tenemos muchos pacientes y pocos enfermeros? Ahí vamos a llegar casi al final, ¿sí? Que también tenemos que pensar en nosotros del otro lado, ¿no? Como recurso humano. Sigamos. Y tratar de disminuir los efectos adversos, porque todo lo que hacemos en ese recién nacido tiene un efecto adverso. Y lo que no hacemos también tiene un efecto adverso, ¿sí? Entonces, estas tres cosas las tenemos que tener bien presentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros tenemos dos formas de ventilar un recién nacido, que son las no invasivas y las invasivas. Hoy vamos a hacer, por ahí adentrarnos un poquito en la parte invasiva, pero sepan que la diferencia se da a través de los dispositivos que se usan para administrarla. Antes de continuar, tenemos que pensar en esto, ¿no? Para lograr ese objetivo que estábamos hablando, de que no llegue a una lesión pulmonar, cuando nosotros hicimos el juramento hipocrático, cuando nos recibimos enfermeros, dijimos que lo primero que no vamos a hacer es daño. Entonces, para no hacer eso, ¿sí? Como lo dice el juramento de Hipócrates, tenemos que conocer bien los elementos con los que trabajamos. Vamos a hablar un poquito de cifras, más o menos para ponernos en situación. Se estima, y esto es un estimado, de que cada año nacen 15 millones de niños prematuros. Ustedes saben que la sobrevida del niño prematuro o pretérmino aumentó gracias a los avances científicos, gracias a la capacitación de las enfermeras que forman parte de las unidades de cuidados intensivos. Ustedes saben que la especialidad nuestra de neonatología es una de las que se caracteriza y está realmente nuestros colegas que están en otras especialidades lo dicen y dan cuenta de eso en los números, es que más se capacita o busca la capacitación o la formación frente a otras especialidades, ¿sí? Porque necesitamos estar capacitados para manejar este tipo de pacientes. Porque el avance, el descubrimiento, el avance científico, ¿sí? Va muchísimo más rápido que incluso los nacimientos. Entonces, esto da el resultado de que los recién nacidos nacen a cada vez menor edad gestacional y tienen mayor sobrevida. Siempre y cuando, y acá hay que hacer la aclaración también, nazcan en el lugar donde tienen que nacer, que ese sería otro tema, ¿sí? Podemos entrar a hablar de la regionalización. Después, si quieren, me cuentan un poco cómo es acá en Perú el tema de la regionalización, cómo se divide, si hay derivación de mamás que saben que tienen diagnósticos de partos prematuros, bueno, o algún evento que nos dé cuenta de que esta señora tiene que ir a algún lugar, ¿sí? En Argentina, desde el Ministerio de Salud, se estableció un sistema de regionalización donde se garantiza que ese recién nacido prematuro, si es candidato a, se nazca en el lugar adecuado como para garantizar su sobrevida. ¿Sí? Y así logramos que niños de edades gestacionales entre 24 y 25, si nacen en el lugar adecuado, pueden sobrevivir con bastante pocas complicaciones. Bueno, como ya sabemos, las complicaciones del nacimiento prematuro son la principal causa de muerte entre los menores de 5 años. En el 2015 se cobraron aproximadamente 1 millón de vidas. Y esto ha pasado porque justamente hay lugares, hay zonas donde todavía no llegó ni el equipo ni la capacitación, ¿sí? En nuestro país pasa esto. Bueno, las 3/4 partes de estas muertes podrían ser prevenibles, esto es casi obvio, con intervenciones posibles que son costo eficaces. Muchas veces, por falta de capacitación o por falta de recursos o por falta de muchas cosas que escapan a nosotros los trabajadores que estamos día a día,
que no se tienen en cuenta quizás, no se implementan cosas que parecieran caras, pero que en realidad a largo plazo lo que hacen es disminuir las complicaciones en estos tipos de pacientes. En todos los países, bueno, la tasa de nacimientos prematuros oscilan entre el 5 y el 18% de los nacimientos. Algunas cifras más, aproximadamente el 50% de estos recién nacidos menores de 28 semanas de edad gestacional podrían requerir algún tipo de ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? Fíjense que tenemos altas probabilidades de que en nuestra unidad entren este tipo de pacientes. Entonces, la capacitación, y disculpen que sea insistente en este tema, no es algo que podemos dejarlo para después. ¿Sí? Cuando tenemos personal de reciente ingreso, personal nuevo, recientemente egresados que llegan a la unidad, tenemos que garantizar la capacitación. ¿Sí? Y esto no puede quedar para después, porque estos pacientes llegan a las unidades y alguien los tiene que atender. Y de vuelta vuelvo a ser insistente. Todo lo que hagamos bien o mal impacta en la vida de ese recién nacido. ¿Sí? Bueno, acá es solamente una aclaración. La relación es inversamente proporcional. A menor periodo de gestación del neonato, mayor incidencia en la utilización de ventilación invasiva. Ahora bien, este gráfico lo saben, ya lo revieron en la formación. ¿Por qué lo puse? Porque así como estamos hablando de ventilación mecánica, de oxigenación, tuvimos una excelente clase recién de alta frecuencia, habló de volúmenes, de presiones, de un montón de cosas, de todo lo que es volumen garantizado, que realmente está haciendo efecto, porque se está viendo los buenos resultados en los pacientes. Digo, siempre que vayamos hacia adelante no nos olvidemos de todo eso que venía atrás y que lo tenemos que saber, ¿sí? La anatomía, porque después vamos a entrar en lo que es la clínica del paciente, que la tenemos que conocer. El doctor hizo una pregunta que la licenciada le contestó, hay que afianzarse, hay que conocer el paciente, hay que ver la clínica, los signos, los síntomas, la expansión, habló de la complacencia, pero todo eso viene de un saber previo. ¿A qué vamos con esto? No nos podemos olvidar de todo lo anterior, ¿sí? No podemos ir solamente hacia los avances olvidándonos de la anatomía, porque todo lo que es la clínica es soberana y eso nos va a dar muchas veces datos objetivos que tenemos que saber. No nos podemos olvidar de valorar a los pacientes, ¿sí? Los aparatos nos reemplazan el cuidado enfermero. Y eso es un terreno que lo tenemos ganado y que lo tenemos que explotar. El estetoscopio no se reemplaza, tenemos que auscultar a los pacientes. ¿Sí? Podemos aprender a leer los bucles, podemos aprender a leer las curvas, aprender a manejar el mejor ventilador, el último, la tecnología más avanzada que existe. Pero necesitamos conocer nuestro paciente a través del examen físico. Eso que allá en nuestra formación nos enseñaron, ¿sí? Por eso la anatomía, la fisiología, y vamos a seguir avanzando. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo neonatal, a ver en qué etapa estoy, qué paciente tengo delante, en qué periodo de desarrollo está. Todo eso lo tengo que conocer, ¿sí? Entonces, esto es solamente un refresh para no olvidarnos de que es importante, y volvemos a repetir, la capacitación de los enfermeros o de los profesionales de enfermería que estén a cargo de recién nacidos. Ahora bien, ustedes hace un rato estuvieron escuchando un montón de palabras y muchas están acá. Nosotros no nos pusimos de acuerdo con la licenciada anterior, pero fíjense que ella habló de alta frecuencia, habló de ventilación mecánica, habló de volumen garantizado, habrán escuchado esa palabra ECMO, y todas son preguntas, ¿no? Cuando tengo un paciente
con determinados signos y síntomas, o está hemodinámicamente inestable, o requiere oxigenación, está desaturando, o tiene signos de dificultad respiratoria, etc. Se nos llena la cabeza de preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo metemos? ¿En qué modalidad? Tenemos una variante y un abanico de posibilidades. Ahora, ¿cómo se contestan estas preguntas? ¿Cómo creen ustedes? ¿Elijo al azar? ¿Hago más o menos lo que mejor me sale según el equipo que tengo en la neo? ¿Lo que hago siempre? ¿Cómo harían ustedes? Bueno, empiezo a juntar un montón de datos, ¿no? Objetivos de laboratorio, signos, síntomas, la clínica del paciente, ¿sí? Tengo que saber la historia clínica, algo de lo que vino, ¿no? Porque recuerden que nosotros atendemos pacientes que vienen, son producto de la gestación. Entonces están muy ligados a alguien más, que es la madre. Entonces, sí, porque esto es un núcleo de atención. Nosotros no atendemos pacientes aislados como quizás los de adultos, ¿sí? Que la mamá queda un poquito más lejos. Los nuestros están cerquita. Entonces, es importante, ¿les parece, la historia perinatal? ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Qué pasó? ¿En qué condiciones? Si tuvo alguna patología, si siguió todos los controles, etcétera. ¿Todo eso nos interesa saber? Sí, porque me da un pantallazo rápido de lo que puedo estar viendo ahora y que es resultado de algo anterior, inmediatamente anterior. No está muy lejos en el tiempo. Ahora, todo eso se va a recolectar, fíjense la tarea que uno tiene, ¿no? Esto es un trabajo, por eso digo, interdisciplinario, no lo podemos hacer solos. Esto se trabaja en equipo, porque lo que se le escapa a un integrante, el otro lo puede llegar a completar. Entonces, entre todos vamos a elegir o vamos a sugerir la modalidad ventilatoria de este paciente. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sigue esto? No importa qué modalidad elijamos. Lo más importante de esto es saber utilizar esa modalidad ventilatoria. Porque supongamos, llegamos a la conclusión de que este paciente necesita una ventilación con membrana extracorpórea, pero resulta que ninguno de nosotros sabe utilizar un ECMO, supongamos. ¿Vamos a ingresar a ese paciente en ECMO, por más que tengamos el aparato? No podemos, porque es mucho más grave hacer algo que no sé que usar el ventilador que tengo en la unidad y que sí lo sé usar y que tiene todas las piezas y que todos los que estamos acá sí lo podemos manejar. ¿Se va entendiendo? Eso no es menor y está pasando en algunos lugares que se animan a querer innovar en un momento en el que recién nacido no puede ser objeto de ese tipo de decisiones. Entonces, otra vez, la capacitación y el conocimiento de todos los equipos que tenemos disponibles en la unidad es sumamente importante. Otra de las cosas que vamos a hacer, como decía la compañera, la clínica. ¿Qué es la clínica? Valorar al paciente. A ver, ¿qué me está demostrando? ¿Qué me está volviendo de esa valoración? ¿Es un paciente que hace sonidos, que no puede ventilar, que presenta aleteo nasal, episodios de cianosis, algún tipo de tiraje? ¿Y para eso qué voy a usar? ¿Cómo voy a valorar a mi paciente? ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Observación. ¿Qué más? Ocultación. Vamos a poner los estetoscopios y vamos a ocultar a nuestro paciente. No lo vamos a dejar librado al saturómetro y a poder leer la curva que me arroja, ¿sí? O lo que me dice el monitor multiparamétrico. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Alguna otra cosa más?
vamos a tratar de determinar la frecuencia respiratoria que tiene, el tipo de respiración que tiene, ¿sí? No solamente el número, por eso vuelvo a decir, no solamente el número que me arroja el monitor multiparamétrico, sino cómo es esa respiración, cómo es la calidad de la ventilación. ¿Utiliza músculos accesorios? ¿No utiliza? ¿Ya está agotado? ¿Sí? ¿Está en un momento en el que está gastando todo lo que tiene ese recién nacido, que próximamente va a terminar en una depresión? ¿Sí? ¿Presenta taquipnea? ¿Hizo alguna crisis de apnea? Bueno, si está pálido, bueno, relleno capilar, hipotensión, digo. ¿Sí? Hay signos y síntomas. A ver si esto se les tapa acá, espere que le saco esto. Que pueden manifestarse en un primer momento o que pueden, si es que no le damos acción en ese, si no tratamos de resolver en un momento inmediato, van a ser a posteriori mucho más graves. Entonces, no dejemos de valorar a los pacientes. Esto no puede ser algo que lo hago después, ¿sí? Y esto tiene que ser algo que lo tengo que implementar desde sala de partos. Ahora en un rato vamos a hablar de otro tipo de valoración, porque vamos a hablar de otro tema distinto, pero me van a escuchar que vuelvo a hacer hincapié en la valoración de enfermería, porque no podemos soltar ese tema. Más allá de que tengamos equipamientos nuevos, de que hay cosas que se reemplazan, obviamente que hay aparatología mucho más avanzada, como fue el saturómetro en su momento, que con una luz de repente teníamos valores que obviamente son muy importantes, pero que no dejan de ser reflejo de un monitor, de un aparato, ¿sí? Tratemos de no dejar de lado la valoración de enfermería, que me parece que es lo más importante. Empecemos a darle la importancia que merece eso. Para eso tenemos que conocer la fisiología de estos recién nacidos, que es distinta a la del adulto. ¿Se acuerdan de eso? En la formación, cuando nos decían que el recién nacido tiene todo lo que es una anatomía y una fisiología diferente a la del adulto, incluso a la del pediátrico. ¿Sí? Y ahí hay unas ayudas de memoria. Por ejemplo, que la pared torácica es más distendible, pero también así más colapsable. Que hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, sobre todo en los más chiquitos, ¿sí? Que hay mayor dependencia de las excursiones diafragmáticas que de los músculos intercostales, que las vías respiratorias se colapsan rápidamente. ¿Todo esto les suena familiar de haberlo leído? ¿Se acuerdan? Todo esto lo tenemos que tener súper presente cuando metemos a un paciente en ventilación mecánica invasiva. Ahora bien, ¿existe el modo ventilatorio ideal? ¿Absolutamente ideal? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Saben cuál es el modo ventilatorio ideal? El que se sincronice con el esfuerzo ventilatorio espontáneo, el que mantenga un volumen corriente adecuado y consistente, el que responda a los cambios rápidos de la mecánica pulmonar y demandas del paciente y que provea ventilación con el menor trabajo respiratorio. ¿Existe eso? ¿Uno para todos? No, no existe. Simplemente por el simple hecho de que somos todos iguales, distintos, mejor dicho. Somos todos diferentes. Entonces, no estandaricemos cuidados para todos igual. No podemos setear el ventilador porque siempre lo pongo así, o porque la mayoría de las veces lo pongo así, para todos mis pacientes. Volvamos a apoyarnos en la valoración de enfermería, en la valoración obviamente en conjunto interdisciplinario con nuestros colegas médicos, ¿sí? Y entre todos lleguemos a la conclusión, porque juntos vamos a atender mejor a nuestros recién nacidos. ¿Sí? Sigamos. Los criterios para la ventilación invasiva ya muchos, la licenciada Claudia los estuvo nombrando, por eso los vamos a pasar medio rápido y vamos a hacer hincapié en los cuidados, que es lo que me interesa charlar hoy con ustedes, porque esto ya se estuvo
hablando. Los criterios de ingreso, obviamente, o a la cabeza estaría la insuficiencia respiratoria. Manifestaciones clínicas de dificultad respiratoria con insuficiente respuesta a la ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, los pacientes que no responden a una ventilación no invasiva. Obstrucción crítica de la vía aérea superior, ¿sí? Malformaciones, tumores, etc. Apneas o depresión respiratoria, ya sea de origen central, ¿sí? Alteraciones en el control central de la respiración, ya sea por inmadurez o por alguna patología neurológica, ¿sí? En la capacidad de ventilación, ya sea muscular o de tipo esquelética. ¿Sí? Seguimos con recién nacidos, por ejemplo, con hernia diafragmática, otros candidatos a entrar en ventilación mecánica. Pacientes quirúrgicos que tienen un diagnóstico quirúrgico, situaciones especiales, como por ejemplo el paciente con dolor, que también vamos a hablar a lo largo de este congreso del paciente con dolor, que es un capítulo aparte. Pero en este apartado solamente vamos a poner ahí de que cuando hay que controlar el dolor, muchas veces digamos que lo fundamental para cuidar el neurodesarrollo es hacer un ingreso del paciente a ventilación mecánica invasiva, pero siempre de forma anticipada y programada. Eso tiene que ser un consenso, no lo puedo hacer yo porque se me ocurrió, ¿sí? En el caso de inestabilidad hemodinámica, por ejemplo en los casos de sepsis, y en el estado intraquirúrgico, siempre teniendo por delante el destete temprano. Así como hablamos recién de que no existe, digamos, la ventilación ideal, óptima, si estamos hablando de ventilación, inmediatamente al lado de la ventilación mecánica invasiva tiene que estar el destete temprano, precoz. Si cuando pienso en este paciente que tengo delante, de que lo voy a ingresar, ya estoy pensando en ese momento cuándo lo voy a sacar. ¿Sí? No es una cosa que lo ingreso y vemos cómo va, cómo evoluciona. ¿Sí? Tengo que ya programar, porque ese es el horizonte al que tengo que ir. ¿Sí? Tratar de disminuir, como dijimos en la primera diapositiva, disminuir todas las complicaciones que genera el ingreso de un paciente a ventilación mecánica. ¿Ah? No, la ventilación mecánica es muy buena, pero no es gratis para el paciente. Esto también la licenciada mostró, otros gráficos distintos, pero estamos hablando de lo mismo. Los volúmenes, ustedes ya los conocen, solamente es un recordatorio porque tenemos que refrescar estas cosas. Y a esto venía con lo que yo les decía al comienzo. No es hablar de cosas nuevas, sino ordenar lo que ya sé. ¿Sí? Ya sé qué es el volumen corriente, qué es el que tengo que cuidar, cómo es el volumen residual expiratorio, ¿sí? ¿Cuál es el volumen residual inspiratorio que va a tener mi paciente? La capacidad vital que tengo que tratar de lograr que mantenga. Todos estos parámetros que ustedes ya los manejan y los recontraconocen, solamente es volver a darle la importancia que merecen. ¿Sí? Y una vez que nuestro equipo de trabajo está haciendo modificaciones del setting del ventilador o que el paciente nosotros lo vemos incómodo, que no está adaptado. Bueno, cuando me dicen no está adaptado, bueno, lamentablemente no tengo ojos biónicos como para ver cómo se está comportando el pulmón, pero sí puedo interpretar a través de todo lo que le está pasando por fuera qué es lo que está pasando dentro. ¿Sí? Si yo conozco estas variables, rápidamente voy a poder inferir qué es lo que necesita. Y las variables que ustedes seguramente ya conocen y escuchan todos los días, por eso no las vamos a desglosar, son estas: frecuencia respiratoria, PEP, sensibilidad, la FiO2, fracción inspirada de oxígeno, el tiempo expiratorio, volumen tidal, presión inspiratoria máxima, flujo. No me digan que no, esto es todo el tiempo, es el pan de todos los días. Ahora, ¿recuerdo qué significa cada cosa? ¿Recuerdo qué es lo que modifica en el paciente si yo muevo la perilla para un lado o para el otro?
Bueno, estas son las cuestiones que tengo que refrescar. Por eso les digo, no es a veces sumar cosas nuevas, porque muchas de ellas no son nuevas, sino que de lo que sé, poder hacer un buen uso, ¿sí? Y tratar de llegar al mejor objetivo posible, que es el bienestar de este paciente. Acá también, esto está repetido porque está ahí, fíjense que está ventilación de alta frecuencia, como una de las clasificaciones de la ventilación mecánica. No vamos a hacer detalle de esto, solamente para que sepan que existen estos dos tipos de ventilación, que está la ventilación de alta frecuencia y la ventilación convencional, y dentro de esas tenemos los distintos modos. Ustedes ahí reconocerán en su servicio cuál es el que tienen, cuál es el que usan más, cuál es el que mejor resultados le dio en todos sus pacientes, ¿sí? Eso es importante, poder reconocer con qué estoy trabajando. Y de eso, de ese equipo con el que trabajo, qué mejores resultados tengo, ¿sí? La licenciada hablaba de los gases, ¿no? En la ventilación de alta frecuencia. Vamos a llegar a la misma conclusión, de que los gases tienen que seguir siendo calentados, ¿sí? Humidificados, eso no cambió hasta ahora. Siempre con humidificación activa, diseñado para una conexiones específicas para cada respirador y para cada paciente según la modalidad que elijamos. La utilización es crucial, ¿sí? Porque disminuye las pérdidas insensibles de nuestro paciente, colabora manteniendo la termorregulación y más aún en los pacientes pretérmino, ¿sí? Que tienen muchas más complicaciones con lo que es la termorregulación, favorece la actividad mucociliar, protege ese tejido pulmonar y facilita el intercambio gaseoso. Después tenemos que, otra de las cosas que vamos a tener en cuenta es, de todo eso que hacemos, ¿cuánto de eso que hacemos todos los días está normatizado en nuestros servicios? ¿Ustedes tienen normas, así como para que todos los que trabajamos, supongamos que estamos todos trabajando en este hospital? Lo interesante sería que supongamos que tenemos el turno mañana, el turno tarde, el turno noche, cualquiera de nosotros trabaje de la misma forma, ¿verdad? Es decir, que no venga la enfermera de la mañana y haga una cosa, y que venga la enfermera de la tarde y que haga una cosa distinta. Porque no es que una sabe más que la otra, simplemente de que el impacto del cuidado en el paciente es algo que que tiene repercusión, ¿sí? ¿Ustedes tienen normas en sus servicios? ¿Sí o no? Digan sí o no, así con la cabeza. Sí. ¿Eh? No, pero digo normas escritas, escritas para... Ajá. ¿Y se llevan adelante? Cuesta. Bueno, esos son los puntos que uno tiene que ir a... Por lo menos, a ver, uno no va a ir a pelear, la idea no es pelearse con nadie, simplemente hacer una reflexión de la práctica. Está la norma. Es una norma, obviamente, que está con una base científica. Digo, si no se hace, ¿por qué no se hace? Bueno, esas preguntas después las trabajaremos ahí, ¿no? Digo, acá no vamos ni a culpar a nadie ni a llegar a ningún lado. A veces no llegamos a nada, pero ya la reflexión es un buen ejercicio. Entonces, esas son una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para poder avanzar hacia unos buenos cuidados de enfermería. Entonces, esto también, ya lo dijo la licenciada, ella habló de lo que es la compliance, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ventilación mecánica invasiva, tenemos en cuenta todo lo que es el componente elástico de ese pulmón, ¿sí? Ella habló bastante sobre esto y mostró unos gráficos muy parecidos también. Y lo que tiene que ver con la resistencia. ¿Se acuerdan que ella hablaba de las secreciones? Las secreciones
son las primeras que empiezan a hacer resistencia y que muestran y que se ve en el setting del respirador, ¿no? Y modifica muchas veces las necesidades de la ventilación, sobre todo cuando está en la vía aérea. Esto también, pareciera que esta clase la hice con la licenciada, pero no. Nosotros estábamos en países distintos, haciendo lo mismo. Se dan cuenta que hablamos de las mismas cosas. Las variables de control, sabemos, ella también nombró, de que los respiradores pueden ser por volumen o por presión. Pero nos vamos a quedar con esto. Este paciente, por ejemplo, este es uno de los pacientes que puede llegar a nuestra unidad, donde tiene muchas veces, por inmadurez, la función pulmonar comprometida y requiere muchísimos cuidados de enfermería, donde también le sumamos la inmadurez neurológica, que eso tiene que ver con toda la zona gatillo de la respiración, debilidad en la musculatura respiratoria, que también va a intervenir en el momento de la ventilación, el escaso desarrollo del tejido pulmonar, porque es un paciente que todavía no está desarrollado de forma completa, del déficit de surfactante según la edad gestacional, el aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar, que lo que hace es dificultar la hematosis, como ustedes ya saben, todo lo que es un candidato a entrar en oxigenoterapia, ¿sí? O en ARM, y va obviamente a tener, según la edad gestacional, por supuesto, síndrome de distrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina, apneas y todo lo que ustedes ya saben. Vamos a seguir avanzando para poder llegar a los cuidados de enfermería. Esto también algo estuvo diciendo la licenciada, todos los que son las complicaciones potenciales como endotrauma, barotrauma, el volutrauma, que es el resultado o la injuria por exceso de volumen, atelectrauma, que es causado por el mecanismo de apertura y cierre y reapertura de los alvéolos. Ese reaclutamiento alveolar se tiene que hacer de forma controlada y estuvimos hablando de la aspiración de secreciones, que también lo que hace es modificar y muchas veces el abrir el circuito hace que se pierda volumen y se desrecluten los alvéolos, y esto lo que hace es retrasar o volver pasos para atrás de todo el avance que se hizo con la ventilación mecánica. Entonces, conociendo este desafío, ¿sí?, los diferentes modos ventilatorios, se recomienda una ventilación gentil, conociendo al paciente que tenemos delante, a través de toda nuestra valoración y toda la clínica que nos arroja el paciente, ¿sí?, siempre tratando de evitar los volúmenes corrientes elevados, que son dañinos, tratando de evitar las atelectasias y las FiO2 altas, porque acá entraríamos ya en todo lo que son los daños del oxígeno, ¿sí?, que no vamos ahora a entrar en ese tema. Pero, ¿cuáles son, según la evidencia, los cuidados, los mejores cuidados? Fíjense que empieza desde los cuidados prenatales, no solamente al paciente que ya recibimos en la unidad, sino que tenemos que ir siempre un paso previo. Entonces, detectar esos pacientes que son candidatos a nacer antes de término, para empezar a pensar en ese pulmón, ¿sí?, poder que la embarazada reciba los corticoides antes de que ese recién nacido nazca, la derivación oportuna de esa mamá, sulfato de magnesio si es un candidato también y si lo necesita entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional, administrar, por ejemplo, los tocolíticos, antibióticos, todo esto en etapa prenatal. Al nacimiento, los cuidados que ustedes ya saben: clampeo de cordón, prevención de la hipotermia, ¿sí?, oximetría de pulso, personal capacitado en las salas de recepción del recién nacido. En la terapia, antes de entrar a ventilación mecánica invasiva, monitorización completa, prevención de la hipotermia. Primero que el paciente entre en ventilación no invasiva,
Y después, si fuese necesario recién pasarlo a invasiva, no que sea de primera elección, la ventilación invasiva, ¿sí? Tener en cuenta la administración de surfactantes, si esto fuese necesario, administrar, bueno, obviamente tener también en cuenta la nutrición parenteral y enteral precoz, y en el caso de que el paciente lo requiera, la administración de cafeína. Si tiene que entrar indefectiblemente a ventilación mecánica invasiva, monitorizar y vigilar de forma activa, sabiendo y conociendo el modo ventilatorio elegido. Tiene que estar humidificado, calentado, posicionado, con kinesiología en lo posible, kinesiología respiratoria, analgesia y confort. No puede estar el paciente en ventilación mecánica invasiva despierto, desadaptado, luchando y con signos de dolor, ¿sí? Eso le hace muy mal a su neurodesarrollo. Se tiene que tener en cuenta, como en el paso anterior, la nutrición parenteral y enteral, y algo que está al final, pero que no es menor, el acompañamiento familiar y involucrar a la familia en el cuidado. Tenemos que tener en cuenta que la familia no es visita. La familia, ese recién nacido, es de esa familia. Y nosotros tenemos la obligación ética de poder trabajar con ellos, ¿sí? Y eso es un cambio que tiene que empezar por nosotros. No tienen por qué saber qué estamos haciendo. Estos modos ventilatorios yo los había puesto para desarrollarlos, pero ya los estuvimos desarrollando en la clase anterior. Todo lo que es volumen, la clínica del paciente, ¿qué es lo que vamos a observar? La valoración, lo que hacemos todos los días, o lo que deberíamos hacer todos los días. Cómo es la excursión torácica, cómo es la simetría de ese tórax. Hay que auscultarlo, hay que evaluar las radiografías, esto también lo dijo la licenciada Claudia. Esos parámetros programados, ¿están dando los resultados que necesitamos? ¿Hay cambios en los laboratorios? Bueno, todo esto tiene que ser seguido por el equipo que atiende ese recién nacido. Esto también estuvo hablando sobre la ventilación oscilatoria, bueno, de alta frecuencia, la ventilación asistida y la asincronizada. Hay modos ventilatorios por volumen, que también son algunos amigables según el paciente que nosotros tengamos delante, pero siempre tratando de evitar el colapso de áreas pulmonares y la teletrauma, ¿sí? La teletrauma. Los volúmenes corrientes mayores ocasionarán volutrauma, que es algo que es una complicación que tenemos que tratar de evitar y que es tarea nuestra, ¿sí? Porque nosotros estamos manejando estos respiradores. Hay, según Cochrane, 20 estudios aleatorios donde lo que hablan es que se recomienda el uso de ventilación con objetivo de volumen sobre modalidades por presión, ya que en lo que dice esos artículos que reducirían lo que son las displasias broncopulmonares, la hipocapnia, la hemorragia intraventricular grado 3, el neumotórax y los días de ventilación mecánica invasiva. También tenemos los modos híbridos, ¿sí? Que mucho habló la licenciada de volumen garantizado, que está, como les dije antes, dando grandes resultados. Pero aún es un desafío la incorporación de estas modalidades por algunos grises que tienen este uso de ventilación invasiva. Pero, como les dije hace un ratito, igual no vamos a adentrarnos mucho en esto. Tenemos que detectar a los pacientes que están desadaptados o que pueden llegar a presentar signos y síntomas de dolor. Para eso tenemos que incorporar en nuestras unidades de cuidados intensivos escalas que podamos medir si el paciente está dolorido, ¿sí? Para eso vamos a tener medicación, no vamos a entrar acá, pero sí sedación, si fuese necesario, ¿sí? Para poder facilitar tanto los procedimientos como la adaptación de este paciente a la ventilación invasiva. Y algo que no podemos olvidarnos es el uso del oxígeno, porque estamos hablando de esto. Tratar de, nosotros en Argentina tenemos un comité y un grupo de trabajo que trabaja muy activamente, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación,
y que trabaja sobre la retinopatía del prematuro. Pero no solamente del prematuro, sino de todos aquellos pacientes que están en oxigenoterapia. Nosotros tenemos, en un momento tuvimos altos niveles y cifras bastante elevadas de pacientes que terminaban con ceguera una vez que habían ingresado a tratamiento con oxígeno. Entonces se hace mucho hincapié en mantener estos límites de alarma con alarmas mínimas del saturómetro en 88% y alarmas máximas 95%, ¿sí? Para una saturación deseada de 89-94%. Y con esto realmente estamos muy atrás de esto. Como enfermeros vamos a tener en cuenta entonces, para ir terminando, los dispositivos, el tubo, lo relacionado a la fijación y el circuito. Vamos a mantener el correcto funcionamiento del respirador, mantener un clima relajado para que se pueda adaptar nuestro paciente, monitorización clínica a nivel de conciencia, estado psicológico, o sea, todo lo que no es solamente el aparato, sino el paciente que tengo conectado a ese ventilador. Vamos a monitorizar las constantes vitales, evitar signos de dolor y tratarlos si estos aparecieran, agrupar los cuidados, ¿sí? Es un paciente que necesita, una vez que ingresa, que no lo estemos molestando, pues ya es bastante tener que estar adaptándose a una respiración que no es la espontánea, ¿sí? Y que trae muchísimo malestar. Vamos a fomentar su descanso. Es un paciente que va a ser va a ser reevaluado habitualmente por todo el equipo, pero tenemos que hablar entre nosotros para poder agrupar estos cuidados. Evitar las úlceras por presión cuando son pacientes que están destinados a largo plazo de ventilación, y vigilar todas estas alarmas que estábamos hablando. Si las conocemos, no las apaguemos, ¿sí? Y hagamos como que no escuchamos nada, sino que hagamos algo por estos pacientes. Todo lo que tiene que ver con los tubos, el diámetro, tenemos que conocer los diámetros, los tamaños, ¿sí? Hacer un control según radiografía, que esto también es algo que si necesitamos acordarnos los tamaños y cómo hacer las cosas, no hace falta que nos acordemos todo de memoria. Empecemos a incorporar en las unidades de cuidados intensivos, en las paredes, todo el dato o toda la información que necesitemos recordar, porque no tenemos por qué acordarnos todo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el armado del circuito, por ejemplo, nosotros en nuestra unidad incorporamos todo lo que es un checklist de armado que está pegado al respirador para no tener que acordarnos de memoria las cosas, ¿sí? Con respecto a los calentadores, cómo tienen que ser su limpieza, la posición, las trampas de agua, todo eso tiene que estar normatizado. Y volvemos a lo mismo, tiene que haber normas en los servicios para el manejo de este tipo de aparatos. Cuando hay necesidad de aspirar secreciones, tenemos dos tipos, la aspiración abierta y la cerrada, ¿sí? Ya sabemos de las dos cuál es la mejor para el paciente. Hagamos todo lo posible o lo que esté al alcance de nuestra mano para que esto sea así, para que no tengamos que abrir los circuitos y tener que aspirar de forma tradicional como hacíamos antes, que era de a dos y abriendo los circuitos, porque sabemos que esto le hace mal a nuestros recién nacidos. Y si tenemos que justificar con evidencia de que necesitamos comprar un traquear o un aspirador cerrado, tenemos información como para respaldar lo que estamos diciendo, no es un capricho, ¿sí? Porque esto es costo-beneficio para el paciente. Bueno, esto es lo que dije recién. Circuito cerrado, que no es necesario suspender la asistencia respiratoria, disminuye los efectos adversos, evita el colapso alveolar y requiere un solo operador. Esto mejora los tiempos de enfermería. Y como última cosa, si hay dudas sobre la posición o permeabilidad y es preciso suministrar apoyo al lactante mediante ventilación con bolsa y máscara hasta introducir el tubo, un detector de CO2 podríamos incorporar al equipo, ¿sí? Para saber
si el lactante tiene algún tipo de mala oxigenación o alteración en los gases, ¿sí? Para terminar, como empezamos, lo primero es no hacer daño. Y todo esto no viene de algún lugar que no es nosotros mismos. Entonces, revisemos nuestras prácticas, tratemos de estandarizar los cuidados, hagamos normas y cuando no se cumplen solamente reflexionemos entre todos, porque muchas veces no estamos haciendo las cosas porque estamos equivocados o porque creemos que teníamos razón, pero cuando es un equipo tenemos que trabajar como tal, ¿sí? Trabajar de forma aislada y de forma individualizada no le hace bien ni al recién nacido, ni a nosotros como equipo y mucho menos a su familia, que es a quien se va a llevar ese recién nacido a casa. Somos lo que hacemos de forma repetida, por lo tanto la excelencia no es un acto, sino que es un hábito. Muchas gracias. Oh, ya estoy así. Uy, no quiero tocar porque hace ruido. Ok. Ok, está bien. Muchas gracias, Magíster Vanessa. Por favor, si hay consultas, la pueden hacer. O también lo que está en el Zoom. Por favor, Lisbeth, ¿hay alguna consulta relacionada al tema que has puesto la Magíster Vanessa? Kelly, en este momento no tenemos consultas, pero estimados participantes, los invito a que puedan dejar sus consultas mientras se van contestando las dudas que tienen en el auditorio, por favor. Bien, entonces motivamos también a que los asistentes, ¿alguna pregunta sobre el tema que ha dictado? ¿Todo claro? Perfecto, todo claro. Entonces, vamos a continuar de todas. ¿Sí, doctor? Pregunta. El doctor hace una pregunta. Más que una pregunta, básicamente invitamos a que puedan también participar ustedes, porque como decía la licenciada, el trabajo, si bien es cierto, el médico indica, es en equipo, ¿no? Y hay muchas cosas que realmente de cara al paciente las vivimos diariamente. Yo le felicito realmente por el mensaje que nos ha dado, puesto que si nosotros asumiéramos o no nos dejaríamos llevar por los artículos, por la medicina basada en evidencia y por lo último que salió y que lastimosamente se está volcando en la educación de hoy en día, que es el Google, nuestro cerebro ya es el Google Maps o es el Google Android o es el Google, hay de todo, o es el Lens o todo eso. Es más, creo que ahora estudiamos en TikTok, pero la verdad que es así. Y cuando nosotros vemos qué es lo que tenemos que hacer en el momento determinado, nuestra base anatómica, nuestra base fisiológica, nuestra base fisiopatológica está de lado. Nosotros teníamos que hablar hoy día justamente de la fisiología para que se entendiese estos temas, pero el tiempo nos ha ganado y eso va a tener que, si es que se puede reprogramar para el día de mañana o si no lo haremos en el taller. Pero es importante que se den cuenta. Si nosotros entendiéramos el mensaje de la licenciada, el cambiar de posición a un bebé, solamente boca abajo, recién nacido, con el entendimiento de que va a mejorar su compliance pulmonar, porque hay una diferente ventilación en los diferentes segmentos pulmonares que tenemos, pues nos va a hacer esa actitud, ¿no es cierto? Y ya no va a haber el enfermero que decir, ¿por qué lo ponen boca arriba, boca abajo? ¿Por qué me está montando el potito? La verdad es que el bebito tiene que tener una mejor actitud de nosotros para favorecer su compliance, para favorecer su distensibilidad. Como decía, todos los modos ventilatorios son muy bonitos y unos y otros. Y no nos sirven de ninguno de ellos si no lo sabemos manejar.
Y cada uno de los médicos tenemos una diferente expresión contra los médicos. Y como decía, nuestras hojas de registro realmente son pésimas. Y estoy más que convencido que ustedes también eso pasan en vuestros hospitales. Por ejemplo, en las hojas de registro, ¿qué es lo que anotan? ¿Lo que se programa en el ventilador? ¿Lo que lee el ventilador? ¿O el efecto del ventilador? Tendríamos que tener 3 sábanas de registro, pero no se hacen. Es más, cuando yo leo las láminas de registro, y créanme, eso pasa, veo modos ventilatorios y me ponen parámetros que no van dentro de esos modos ventilatorios. Porque cada modo tiene su parámetro en especial. ¿Qué significó eso? Que no estamos entendiendo lo que estamos ventilando. Y más aún, creo que el mensaje debería quedar. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación para saber cuánto le hacemos caso a las alarmas, licenciada. Todos los que trabajábamos en UCI, las alarmas suenan tan, 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 tan. Y yo las escucho desde mi estar. Y obviamente que cuando uno llama la atención, es el ogro del servicio, ¿o no? ¿Y qué hacemos cuando no sabemos manejar? O el doctor es un poco renegón y no le quieren molestar. Lo que decía, apagamos la alarma. Pero esa alarma nos estaba avisando que ese bebé tuvo una secreción, tuvo un taco, se metió el pulmón dentro del pulmón derecho, está próximo a reventarse y no le estamos dando de repente la importancia. Así es que creo que este tema, licenciada, es de mucho agradecimiento realmente del mensaje que nos ha querido dar, y solamente quería dar ese comentario y me gustaría que ustedes también participaran, ya que no solamente es un monólogo esta exposición, ¿no? Muchas gracias.